Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos hoy a una situación que viene siendo preocupante en otro de estos países de América Latina, donde ha habido unas grandes manifestaciones y una gran inestabilidad institucional creciente. Estamos hablando del Perú. En el Perú, en la última semana ha habido tres presidentes. En los últimos años, los presidentes han ido y han vuelto a una creciente inestabilidad institucional, y ha habido, digamos, toda una cantidad de problemas políticos bastante confusos y una especie de insatisfacción social, política, económica que va creciendo fuertemente. Para entender qué pasa en Perú, para saber cómo nos estamos preparando para observar una salida de la crisis o una profundización de la crisis, vamos a conversar hoy con el docente e investigador Aldo Olano, quien es profesor de la Universidad Externada de Colombia. Profesor Olano, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muy amable de tu parte. Profesor Olano, quiero comenzar con usted con la siguiente pregunta. Y la quiero poner un poco amplia. Es que hemos visto una situación muy compleja en Perú. Pedro Pablo Kuczynski, el último presidente electo, fue destituido en 2018, lo reemplazó Martín Vizcarra, fue destituido el 9 de noviembre la semana pasada. En este año los instituyó Manuel Merino, quien finalmente terminó cayendo entre sábado de la noche y domingo de la mañana, sobre todo después de que los militares no quisieron asistir a una reunión citada por él. Luego fue reemplazado por Francisco Sagasti, que asume la presidencia en este momento, y vamos a ver hasta cuándo. Pero antes de él, es que antes de todo este episodio también habían, digamos, una serie de elementos muy complejos. Alan García se suicidó el 17 de abril de 2019 para evitar una acusación y un encarcelamiento por corrupción y malversación de fondos. Ollanta Humala estuvo detenido. Alejandro Toledo, que es profesor en los Estados Unidos, fue pedido por la justicia peruana en extradición. Bueno, estamos frente a un cuadro muy complejo de la situación política en Perú. Pues bueno, uno podría decir que si los presidentes se van encarcelados o se van destituidos, eso habla bien de la democracia peruana, ¿no? Porque los mecanismos institucionales están funcionando acorde a lo establecido. Si un presidente delinque, si un presidente asesina, si un presidente roba, pues hay que juzgarlo y hay que encarcelarlo como cualquier ciudadano, ¿no? Y lo mismo, si un gobernante ejerce mal el mandato, pues es obligación también, o la ciudadanía está en el derecho, ¿no?, de pedir su destitución, sobre todo, ¿no?, ante la serie de promesas incumplidas. Entonces, uno podría decir eso, ¿no?, de que al final de cuentas la democracia en el Perú funciona, los mecanismos institucionales funcionan, y que más o menos uno también podría afirmar que la justicia actúa de igual manera para todos, ¿no? Pero claro, aquí hay un problema de fondo que viene de mucho tiempo atrás. Uno podría decir, ¿no?, que se inicia en 1980, cuando se produce el regreso a la democracia después de 12 años de dictadura militar, el proceso, ¿no es cierto?, que conllevó la elaboración de una nueva constitución, la constitución del año 1979, pero una constitución que desde sus orígenes pues, fue seriamente cuestionada, ¿no? Para empezar, el gobierno militar de la época no promulgó la constitución de aquel entonces, ante la negativa, sobre todo de los partidos como Acción Popular, protagonista en los últimos días, ¿no?, de una serie, un protagonista principal, si se quiere, de los acontecimientos tenidos en los últimos días, ante la negativa del Partido de Acción Popular en el año 1980, mira tú, Carlos, eh, la negativa de Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, un partido de derecha, el APRA o el Partido Aprista Peruano, un partido de centro izquierda, ellos se opusieron, ¿no es cierto?, a incorporar en la Constitución las reformas económicas, sociales, que el gobierno militar en el periodo 68-75 había implementado. Ya ahí nomás empiezan los problemas, ¿no? Desde ese entonces empiezan los problemas, sumado pues al inicio de la guerra interna, la crisis económica, y el hecho pues de que, por ejemplo, en el Perú, a pesar de que siempre se ha insistido, ¿no?, en la necesidad de avanzar reformas a fondo en el diseño institucional con el cual cuenta el país, los políticos tradicionales se han opuesto, ¿no? Eso tendió a agravarse en los años 90,
con la Constitución, ¿no es cierto?, en el que se promulgó en 1993. Recordemos que esa fue una Constitución promulgada después de un golpe de Estado. En eso quizás habría una similitud, ¿no es cierto?, con la Constitución chilena, la del año 80, que fue elaborada durante la dictadura de Pinochet y aprobada en un referéndum en plena dictadura. La Constitución del año 93 en el Perú, en gran medida fue producto del golpe de Estado que Fujimori dirigió en abril del año 92, y en esa Constitución, pues, que se aprobó también en un referéndum, pero en un contexto ya de dictadura política, en un contexto de dictadura cívico-militar. Esa Constitución, uno podría decir que a palazos, a la fuerza, ¿no? Se trató de implementar o de construir un Estado liberal, acorde pues también, ¿no es cierto?, al modelo económico de carácter neoliberal que se estaba en marcha en el Perú desde 1990. Entonces, yo sí me atrevo a decir, ¿no?, y a la luz de los acontecimientos, es que el diseño institucional del Perú está muy mal elaborado, muy mal pensado, no corresponde a la realidad del país, ¿no? Y pone en evidencia también el agotamiento, ¿no?, de ese modelo de desarrollo que se implementó, ¿no? Primero, bueno, de una manera democrática, si se quiere, y luego de una manera autoritaria, ¿no?, en la década de los 90. Profesor Rolando, déjeme puntualizar algo frente al modelo institucional, porque en el Perú hay algo muy complejo y es que hay una especie de modelo presidencialista combinado con elementos de un modelo de gobierno parlamentario, donde el Congreso además tiene en su mano un instrumento muy complicado que es el de moción de censura, como si fuera un modelo parlamentario, moción de censura que además permite de alguna forma con cierta facilidad destituir a los presidentes sin que necesariamente haya una causa judicial plena, que es lo que acabamos de ver con Martín Vizcarra, sin que una causa judicial, digamos, comprobada sin una sola sospecha, y la sospecha parece ser suficiente para juntar 2 o 3 grupos de congresistas y llevarlo a la destitución, y luego aquí hay una especie de que el sistema político está atrapado en manos de un Congreso que además tiene una percepción ciudadana de altísima corrupción por encima del 82% según las últimas encuestas. Claro, eso viene de tiempo atrás, ¿no? Como te digo, ya en la transición a la democracia en el año 80, se restableció este sistema que algunos llaman semipresidencial, otros llaman semiparlamentario, otros podrían decir parlamentarismo híbrido o presidencialismo híbrido, ¿no? Sí, es que justamente la moción, perdón, el acto de confianza, ¿no?, que el Congreso es una potestad del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso, digamos, cuando hay un cambio de gobierno y se nombra un gabinete ministerial, surge la figura del primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El primer ministro vendría a ser una especie de ministro fusible, ¿no es cierto?, que en un momento de crisis política exacerbada puede renunciar o ser obligado a renunciar si es que el Congreso lo censura, ¿no? Si el Congreso censura al primer ministro, todo el gabinete tiene que renunciar. Pero eso se hizo, ¿no es cierto?, con la finalidad de proteger la figura presidencial, ¿no?, de proteger al jefe del Estado, ¿no? Claro, porque se puede decir que es un parlamentarismo, un semiparlamentarismo, pero el jefe de gobierno sigue siendo el jefe de Estado, o el jefe de Estado es el jefe de gobierno, porque al final el primer ministro, ¿no?, este primer ministro nombra a los ministros, pero consultándole al presidente. No es que el primer ministro por su cuenta y riesgo nombra gabinete, no. El que nombra gabinete es el presidente. Y el primer ministro aparecería como una figura, ¿no es cierto?, que evitaría afectar a la figura presidencial. Sí, Carlos, perdón. En este contexto de Perú, además, hay otro fenómeno, es que a lo largo de la última semana hemos visto una movilización popular muy fuerte, muy grande, encabezada fundamentalmente por jóvenes menores a 25 años, lo que nos ha llamado la generación bicentenario, o que algunos peruanos incluso alcanzaron a llamar la generación TikTok, por la forma en que organizaban las manifestaciones, pero que además parece tener una actitud vigilante, y queda la pregunta,
que algunos han hecho, si algunos de estas movilizaciones han sido también estimuladas por movimientos de centro derecha como el fujimorismo. ¿Qué asidero tienen estas afirmaciones? No, a ver, yo creo que el fujimorismo ha perdido toda capacidad de movilización. O sea, tiene un respaldo electoral que puede rondar el 8 o 10% del electorado, pero que el fujimorismo convoque a movilización, difícilmente, difícilmente. No, esto ha sido, digamos, la expresión de un hastío acumulado a lo largo de muchos años, ¿no? Sobre todo a lo largo de lo que va a correr el siglo XXI, más específicamente, pues desde el momento en que se restableció la democracia en noviembre, exactamente, miren ustedes, hace 20 años, en noviembre del 2020, del año 2000, cuando Fujimori se fuga del país, ¿no? Se fuga y renuncia a la presidencia, como se acostumbra, en ese momento, pues algo muy criticado, renuncia por medio de un fax. No había correo electrónico en ese entonces, Fujimori renunció por medio de un fax. O si había correo electrónico, pues bueno, no lo usaba. En todo caso, no, esto es algo que se ha acumulado a lo largo del siglo, de los últimos 20 años, ¿no? O sea, y sobre todo los sectores jóvenes que están hartos, pues, de ver cómo el Estado se volvió, ¿no es cierto?, objeto de repartija por parte de los políticos, de los viejos políticos, pero también de los nuevos, ¿no? Y sí, yo sí creo de que hubo una oportunidad perdida, ¿no? Cuando se restablece la democracia en noviembre de hace 20 años, hay una oportunidad que se pierde, una oportunidad histórica que se pierde, ¿no? Con los gobiernos elegidos democráticamente, si se quiere, desde abril del 2001, ¿no? O sea, es una oportunidad perdida porque varias cosas. La primera, ninguno de los 4 gobernantes que hemos tenido a lo largo de este siglo se le ocurrió plantear derogar la constitución del año 93, ¿no? Y elaborar una nueva constitución. A ninguno. ¿Sí? O sea, mantuvieron esa constitución que, como les digo, fue producto de un golpe de Estado, ¿sí? Y cuyo contenido, pues, ¿no? Era o estaba dirigido básicamente a afianzar un modelo de desarrollo conocido como el modelo neoliberal, en un contexto donde no teníamos un Estado liberal y nunca se pudo construir un Estado tal como los neoliberales lo soñaron, ¿no? O lo pensaron. Ya a comienzos del año 2000 se decía que el diseño institucional del Perú estaba, pues, realmente desfasado, ¿no? O no había avanzado lo suficiente como para soportar ese modelo de desarrollo. Entonces el liberalismo lo que hizo en el Perú fue agravar toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Entre ellas la corrupción, porque el Estado perdió la capacidad de regular, ¿no? El Estado dejó de intervenir en la economía, el Estado perdió toda una serie de controles sobre los actores políticos, sobre los agentes económicos, y eso llevó, pues, que si bien es cierto, el Perú durante muchos años fue visto como una especie de modelo a seguir en la región andina, o como una especie de modelo a seguir en América Latina, porque tenía tasas de crecimiento económico muy altas, pero se olvidaron pues de que a veces la labor del Estado es entrar, por ejemplo, a redistribuir los ingresos. Y lo que hubo fue pues, lo que ha pasado en muchos países de América Latina, ¿no? Una alta concentración del ingreso y una capacidad de influenciar en la política de los gremios empresariales que desdice mucho, ¿no? De lo que podría ser una democracia pues, medianamente participativa, si se quiere, ¿no? Algunos analistas han señalado que dos errores principales de Pedro Pablo Kuczynski, pero sobre todo de Martín Vizcarra, es que los dos asumieron el poder sin tener una fuerza en el Congreso que fuera notoria. Y sobre todo en el caso de Martín Vizcarra, que prácticamente no tenía apoyo en el Congreso y en consecuencia gobernaba en contra del Congreso, y el Congreso lo que hizo fue ajustar cuentas con Martín Vizcarra y sacarlo del poder, algo que además no se entiende cuando solo faltan 5 o 6 meses para terminar este periodo presidencial. Claro, es que el Congreso de hoy está integrado por parlamentarios, ¿no es cierto?, con intereses particulares muy, muy evidentes.
Es que son demasiado evidentes como para poder decir de que ellos son una clase política autónoma, independiente de los intereses económicos que gobiernan el país. Es que lo que yo te quería decir en mi intervención anterior es que quizás el más importante actor político que tenemos en el Perú con capacidad de influenciar o de direccionar las decisiones que el Estado toma desde hace 20 años es la Confederación de Instituciones Empresariales la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas. Es la única organización gremial a la cual el Estado escucha antes de tomar una decisión. Aquí en el Perú lo que ha pasado es que, si bien es cierto, tenemos elecciones con observadores internacionales, partidos políticos que aparecen y desaparecen, porque hoy día tú puedes ver que en el escenario político los partidos que llevaron a la presidencia a estos presidentes que hemos tenido en los últimos años, esos partidos no existen, de una volatilidad impresionante, desaparecen cuando se produce el cambio de gobierno. Entonces, ante la ausencia de partidos políticos medianamente decentes y respetables, y ante el desconocimiento, ¿no es cierto?, de las organizaciones sociales, porque aquí estamos hablando de ese profundo desconocimiento que el Estado ha tenido, ¿no es cierto?, o ha hecho de las organizaciones sociales de distinto tipo, ¿sí? Donde las más importantes son hoy día, y por las características propias con las que se ha organizado la economía del Perú, al igual que otros países de América Latina, son las comunidades campesinas, ¿no es cierto?, afectadas por la minería a gran escala, las que están permanentemente, ¿no es cierto?, rechazando o controvirtiendo este modelo de desarrollo, pues que sabemos se basa en lo que se conoce como el extractivismo. Entonces, algo que es muy notorio es la falta de democracia. Y la falta de democracia no porque no podamos votar, todos podemos votar, sin ningún tipo de impedimentos. Lo que pasa es que la democracia en la vida diaria no se practica, ¿no? Desde el momento mismo en que, por ejemplo, son solamente los grandes empresarios los que se escuchan, a quienes se escucha, y se deja por fuera de los diálogos a todos aquellos actores sociales que también, ¿no es cierto?, actores políticos que tienen cosas que decir frente a la situación del país. O sea, yo sí creo que hay una falta de democracia producto del ensimismamiento, ¿no?, o del enquistamiento de una élite, ¿sí?, gobernante. Puede tener distintas procedencias. Un militar como Ollanta Humala, un centroizquierdista como Alan García o un empresario de altísimo nivel de categoría transnacional como Pedro Pablo Kuczynski. Pero al final de cuentas, o un intelectual como en su momento se vendió Alejandro Toledo. Pero al final de cuentas es una élite que no ha tenido, ¿no es cierto?, la intención de adelantar cambios en el ordenamiento político institucional del país y en adelantar cambios en el modelo económico, sino que muy por el contrario lo que hicieron fue mantener el modelo porque supuestamente estaba generando beneficios. Lo que pasa es que los beneficios, como sabemos, no llegan de igual manera para todos los integrantes de la sociedad o para parte importante de la sociedad. ¿Sí? Entonces, mira tú que tú me preguntabas, ¿no? O te decía al comienzo, de cómo el Congreso de hoy se ha constituido en una especie de congregación de representantes de intereses particulares. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay un grupo de congresistas que son dueños, ¿no?, de importantes universidades privadas, ¿no?, que generan fortunas así impresionantes, ¿no? Un congresista bueno, un candidato a la presidencia es dueño de varias universidades privadas, son varias, porque en el Perú, mira tú, a diferencia de Colombia, sí existen las universidades con fines de lucro, ¿no? Sí existen las universidades con fines de lucro, acá eso no se logró. No, solamente por darte el dato, ¿no? Claro, claro. Este señor en el año 2019 se ganó aproximadamente, tuvo utilidades, el congresista, 25.000 millones de pesos. Él. ¿No? Para que te des cuenta. Y él es, digamos, dirige una bancada parlamentaria muy numerosa, que desde que llegó a este Congreso, este nuevo Congreso que se eligió en enero de este año, digamos,
toda una propuesta dirigida a sabotear la reforma universitaria basada en la calidad y todo lo demás que el gobierno actual, bueno, ya no el actual, el anterior, no el de Merino, sino el anterior, el de Vizcarra, había iniciado y había implementado con bastante éxito, ¿no? Claro. Solo una pregunta para 30 segundos, que ya nos quedan solo 30 segundos. ¿Los militares decidieron mantenerse al margen en esta crisis? Bueno, los militares reconocieron a Merino, ¿no? Reconocieron a Merino el día que juramentó el martes. Y el día domingo prácticamente le quitaron su confianza cuando no asistieron, ¿no?, a esa reunión que Merino convocó. Bueno, los militares siempre son factor determinante en todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, mira en Bolivia, en Ecuador, o sea, hay distintos ejemplos, ¿no?, de cómo los militares en América Latina, a pesar de que hace ya muchos años fueron sacados del poder, un poder que ejercieron de manera directa, no tuvieron, digamos, las pretensiones de regresar al gobierno, ¿no? Pero es que el Perú es también un caso particular. Las fuerzas militares tienen poder, ¿no? Y ese poder se incrementa como, por ejemplo, cuando se decreta el estado de emergencia, los militares a las calles y se implementan el toque de queda para supuestamente combatir el virus. Bueno, los militares fueron actores políticos muy importantes durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Fueron ahí respaldo institucional de ese gobierno, comprometidos en actos de corrupción, solamente por mencionarte, ¿no? Cuando cae Fujimori, en los años siguientes, cinco comandantes generales de las Fuerzas Armadas fueron encarcelados por corrupción. Pues es también una institución corrompida, ¿no? Así digan que no, así digan que no, pero es una institución metida en una serie de actos de corrupción, pero además también con una fuerte influencia política. Ellos nunca han dejado de ser, ¿no es cierto?, aliados del gobierno de turno, porque al final de cuentas son los que dan el respaldo, por ejemplo, para neutralizar las protestas contra las protestas que se producen, ¿no?, contra la minería a gran escala o las minerías estas contaminantes que tenemos en distintas partes del país, ¿no? Pero sí. Le quiero agradecer por su participación en Punto Crítico. Ha sido una gran explicación, muy amable. No, Carlos, con mucho gusto, hombre. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, muy amable, profesor Olano. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.